Comenzamos entonces ahora la última conferencia de este ciclo del Principio Divino, que es acerca de la segunda venida de Cristo. Esta es la conclusión de todo lo que hemos aprendido hasta ahora y obviamente las preguntas fundamentales que todos nosotros seguramente tenemos es ¿cómo vendrá Cristo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Cómo, cuándo y dónde vendrá Cristo? Bueno, nosotros obviamente ya tenemos bastantes elementos como para poder llegar a una conclusión muy clara. Primero, por todo lo que hemos visto y lo que hemos aprendido hasta ahora, el modo en que Dios ha trabajado durante la historia. Y también tenemos la Biblia, que podemos interpretar mucho mejor que nunca en la historia, por todos los elementos, repito, que tenemos. Nosotros sabemos que el mundo ha llegado ya a su época apocalíptica, porque los cristianos del mundo afirman todos están claros, todas las religiones están claras que estamos viviendo una época apocalíptica, los últimos días, y por lo tanto los cristianos del mundo están anunciando, ustedes lo habrán visto en todos lados, y empujando de algún modo a la gente a que se arrepienta y que se prepare para la llegada del Mesías. Lo que nosotros tenemos que ver es entonces de qué modo va a llegar el Mesías. Porque hace 2000 años atrás, el pueblo elegido de Dios, la primera Israel, también estaba esperando al Mesías. Hoy, la segunda Israel, ¿quién es? La segunda Israel son los cristianos. Entonces hay un paralelismo. Hace 2000 años ellos estaban esperando al Mesías, pero lamentablemente, especialmente Juan el Bautista, tenía un concepto personal de cómo él imaginaba al Mesías, y cuando el Mesías fue diferente a lo que él imaginó, a sus propios conceptos, no tuvo la amplitud, a pesar de que Dios mismo le había revelado que Jesús era el Mesías, no tuvo la amplitud de tomar conciencia de esto, empezó a dudar en su corazón, no quiso arriesgarse, no quiso arriesgar su fundamento, y al final terminó perdiéndose todo. Hoy en día, en la posición de Juan el Bautista, recordemos que Juan el Bautista era un líder del judaísmo. Entonces, hoy, ¿quién está en la posición de Juan el Bautista? En la posición de Juan el Bautista están los líderes cristianos, obviamente. Y los líderes cristianos también están anunciando la llegada de Cristo. Al igual que Juan el Bautista, anunciaba constantemente, siempre hablaba de aquel que venía detrás de mí. Yo os bautizo con agua para la penitencia, pero el que viene detrás de mí os bautiza con el Espíritu Santo. Yo he sido enviado delante de él para preparar su camino, pero el que viene detrás de mí yo no soy digno ni de atarle las sandalias. O sea, él tenía bien claro el concepto de que él venía a preparar el camino de Cristo, pero que aquel que venía detrás de él era algo maravilloso, y era maravilloso. Pero él se imaginaba también algo maravilloso externamente hablando. Ya tenía un concepto de la imagen externa que tenía que tener el Mesías. Probablemente como un gran rey o alguien todopoderoso. Y allí apareció este hombre, externamente muy humilde, pero Juan el Bautista tenía el deber de mirarlo espiritualmente. Bueno, hoy en día los cristianos están cumpliendo de algún modo, como Juan el Bautista cumplió de algún modo, con anunciar por lo menos que estaban en los tiempos, con ayudar a la gente a prepararse. Pero ¿no será que pueden cometer el mismo error de tener un preconcepto ya fijado de cómo va a ser la llegada de ese Mesías? Nosotros podemos leer en la Biblia, en Mateo 24:30. Voy a poner, bien pequeño para que el pizarrón me alcance bien para todo lo que quiero escribir, porque no quiero borrar. Mateo 24:30. Este pasaje bíblico nos muestra algo espectacular, maravilloso. Generalmente los cristianos adoran versículos como este, porque hablan de la segunda llegada de Cristo de un modo tan magnífico, tan espectacular. Pero tenemos que tener en claridad de que, como Jesús dijo, hay cosas en la Biblia que son simbólicas. Primero vamos a leer ese versículo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. O sea que de pronto vendrá Cristo
con un coro de ángeles, con gran poder y gran gloria, en las nubes del cielo. Y entonces todos aquellos que estaban preparados para recibir al Mesías se elevarán al encuentro con él. Maravilloso, muy bonito. Pero nosotros recordamos lo que Jesús dijo en Juan 16:25. O sea, esto nos habla de que Cristo vendrá en las nubes. Pero en Juan 16:25, Jesús dijo: os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero llegará el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas, sino que les voy a hablar en forma clara acerca del Padre. O sea que él estaba diciendo que muchas de las cosas de la Biblia son símbolos. Por lo tanto, tenemos que tener la apertura mental de pensar en la posibilidad de que ese fenómeno espectacular de un Cristo viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, con un coro de ángeles, y que nosotros nos vamos a elevar al encuentro con él, sea un símbolo. Y vamos a demostrar que sí lo es. Vamos a demostrar que es un símbolo en realidad. Y que hay muchísimos versículos que prueban claramente que esto es un símbolo y que de ningún modo se puede producir de este modo. No se puede producir una llegada en las nubes. Entonces, como nosotros hemos mencionado en varias oportunidades, la gente tiene siempre la tendencia a pensar que lo que venga de Dios tiene que ser algo espectacular, fantasioso, en contra de todos los principios universales. Entonces eso viene de Dios. Cuando algo ocurre en forma natural, nos parece que no hay nada milagroso en eso, sin darnos cuenta de que justamente la naturaleza es el gran milagro de Dios. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice que cuando venga Cristo, obviamente en su segunda llegada, Apocalipsis está hablando todo, por eso dije que estamos viviendo una época apocalíptica, ¿no? Apocalipsis es todo lo que va a ocurrir en los últimos días, o sea, hacia el final de la providencia. Y en Apocalipsis 17, 14 dice que cuando venga Cristo será perseguido. Los poderes del mundo se van a juntar para perseguirlo. Sin embargo, él tendrá gente que sí cree en él y al final él tendrá victoria en unidad con aquellos que le siguen y que le creen. Leámoslo. Lo extraño de esto es que si Cristo viene en las nubes con gran poder y gran gloria, aún el más ateo va de pronto a tomar conciencia de que estaba equivocado y va a creer en él. ¿Quién se va a atrever a perseguirlo? Tenemos que darnos cuenta que es muy probable que este versículo que habla de la persecución de Cristo nos estaría mostrando de que en caso que Cristo no venga de este modo, sino que esto sea un símbolo simplemente, entonces la gente que lo está esperando de ese modo, seguramente no le va a creer. Y estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados elegidos y fieles. Y estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados elegidos y fieles. O sea que habrá gente que será fiel, habrá gente que estará con él, pero habrá otras personas que no van a tenerlo como nada especial e intentarán hacerle la guerra. Quiere decir que en los últimos días va a venir Cristo y será perseguido. Ya vemos algo extraño, algo que no coincide, pero no tenemos por qué sorprendernos, no hay contradicción en la Biblia. Lo único que se aclara y que se entiende muy bien en la providencia de Dios es que hay cosas que son simbólicas y cosas que son literales. Entonces las nubes son simbólicas. Dijimos que cuando Jesús se dio cuenta que él tenía que ir por el camino de la cruz, al principio él dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, hacia el final de su providencia, de su ministerio, él tomó conciencia de que tenía que ir sí o sí por el camino de la cruz y ya no dijo más que el reino de los cielos estaba cerca. Dijo: escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis el reino de los cielos. Entonces, hacia la última parte de su ministerio público, Jesús solamente anunciaba la segunda llegada de Cristo. Ya no hablaba más de que el reino de los cielos iba a ser construido en ese momento, sino que teníamos que esperar la segunda llegada. Entonces, hay varias partes donde él habla de esta segunda llegada. Y una de ellas es Lucas 17:20. En Lucas 17:20
Vamos a leerlo. Repito, Jesús ya estaba hablando acerca de la segunda llegada y la gente quería saber cómo ocurrirá eso. Y dice, preguntándole entonces, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios vendrá sin dejarse sentir. El reino de Dios vendrá sin dejarse sentir. Pero también, ¿no? O sin advertencia. ¿No? Sin dejarse sentir o sin advertencia. Depende de la traducción. Pero ¿qué significa esto? O sea, imaginémonos, repito, que de pronto ocurre un espectáculo semejante, como que Cristo aparece en algún lugar del mundo, sobre las nubes del cielo, ese es el fin del mundo. ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo va a ocurrir un espectáculo semejante? Además hay una contradicción, los cristianos fundamentalistas piensan que cuando venga Cristo, ¿no? Vendrán las nubes, todos seremos elevados, o sea, aquellos que fueron preparados para el encuentro con Cristo, por supuesto, serán elevados al encuentro con Él. Y todo lo demás se va a destruir, todo se va a prender fuego, todos los demás arrogantes se van a quemar como paja, dice la Biblia. Y ya vimos en la conferencia de los últimos días que todo eso era simbólico, el fuego representaba el juicio por la palabra. Pero si realmente ocurriera así, Cristo viene en las nubes y nosotros nos encontramos con Él, ¿no? Y todo lo demás es quemado y destruido, entonces ¿cómo va a ocurrir semejante destrucción sin dejarse sentir? ¿Entienden? Ahora, si interpretamos esto que Jesús dijo como que la segunda venida va a ocurrir igual como ocurrió la primera venida, o sea, simplemente que Cristo va a nacer en alguna parte del mundo, entonces todo esto se estaría cumpliendo. Sería muy probable que sea perseguido, porque hay gente que no le va a creer. Es muy probable entonces que, obviamente, como una persona nace, ¿no? Nadie se entera de esto. Y vamos a ver cuántas pruebas hay bíblicas que no coinciden para nada con un Cristo que venga en las nubes. A continuación, Lucas 18:8, Jesús, que seguía hablando de la segunda venida de Cristo, dijo, en verdad os digo que cuando venga el Hijo del Hombre les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Se preguntaba Jesús. ¿Encontrará fe? Porque Jesús fue víctima de la falta de fe. La gente no tuvo fe en Él. Y entonces sabemos lo que le ocurrió. Y Jesús, que ya tenía que ir por el camino de la cruz, Él ya estaba preguntando, ¿le ocurrirá lo mismo? ¿Le creerá el mundo? ¿Tendrán fe en Él? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pero ¿quién no va a tener fe si el Cristo viniera en las nubes? Con semejante espectáculo, con un coro de ángeles. Hasta el más ateo, hasta el más incrédulo, hasta el más escéptico, de pronto cambiaría su actitud y tendría toda la fe que jamás tuvo. Pero Jesús preguntó, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Habrá alguien que crea en Él? Y continuamos con las pruebas. Van a ver que hay muchas pruebas bíblicas, muy claras, absolutamente claras, que nos muestran en realidad que la segunda venida va a ocurrir del mismo modo que la primera. Y nosotros hemos visto la conferencia de los paralelos históricos. Y en los paralelos todo se fue repitiendo. Entonces es muy claro que lo último, que es lo más importante, la llegada de Cristo, también se tiene que repetir. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, en Apocalipsis 16, 15, en la primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, y en varias otras partes más de la Biblia, Jesús dice que cuando venga Cristo, vendrá como ladrón en la noche. ¿Conocen algún ladrón que se haga anunciar con trompetas? ¿Qué significa como ladrón en la noche? Significa que en la primera llegada ocurrió lo mismo. Nació en un lugar, ¿sí? Se educó, preparó, se enteró, ya él estaba trabajando. Apareció de golpe. Cuando un ladrón entra en la noche en nuestra casa, nosotros dormimos tranquilos, cuando nos levantamos a la mañana de pronto vemos lo que él hizo. ¿Sí? De ese modo ocurrirá. Cuando la mayoría de las personas tome conciencia
a lo mejor ya hay un fundamento hecho, determinado. Ningún ladrón en la noche, repito, llega con un coro de trompetas anunciándose. Entonces, ¿qué podemos esperar? Jesús decía en en Juan 16:12, decía, yo tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, o sea, el Señor de la segunda llegada, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Y la verdad os hará libres. Quiere decir que seremos guiados a una verdad completa. Guiados a una verdad completa. Y esa verdad es la que nos hará libres. El entendimiento de cómo fue que Satanás nos engañó. El entendimiento de los principios, el ideal de Dios, es lo que nos va a hacer libres. Entonces, nosotros también leemos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces conectemos las cosas. La verdad nos va a hacer libres. Y Dios quiere que todos nos salvamos, o sea que todos seamos libres. Por lo tanto, que todos escuchemos la verdad. Bueno, veamos lo que dice Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 dice que habrá un nuevo libro que está sellado y que solamente Cristo puede abrir esos sellos. Y cuando esos sellos sean abiertos, la nueva verdad será revelada al mundo. Y con esto será el fin de los misterios de Dios. El fin de los misterios de Dios. O sea, está diciendo que en los últimos días, cuando venga Cristo, Él será el único que puede abrir ese libro, sacarle los siete sellos, y entonces esta verdad será revelada al mundo. Será el fin de los misterios de Dios. Y entonces, a continuación, Apocalipsis 10:11, dice que nosotros, los que recibamos esta verdad, tendremos que enseñarla al mundo entero. Veamos. Y él me dijo, Apocalipsis 10:11, y él me dijo, vamos a leer un poquito antes. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario entonces que profetices otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiere decir entonces que será revelada una nueva verdad, como Jesús dijo, seremos guiados hacia una verdad completa, será el fin de los misterios de Dios y nuestra misión será profetizar nuevamente al mundo entero. Fíjense ustedes que la Biblia dice, y profetizarás nuevamente contra muchos pueblos, naciones y reyes, lenguas y reyes. O sea que va a haber oposición, profetizar nuevamente contra ellos. O sea, realmente, aunque ellos crean lo contrario, hay que explicarles de nuevo la nueva verdad. Contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué dice lenguas? ¿En qué idioma habrá que enseñar la verdad? ¿En algún idioma en específico? No, en cualquiera, en todos. Otra vez enseñar a la humanidad entera. Según esto, y vamos a probar que Jesús lo dijo claramente en realidad, según esto, la cosa va a ocurrir así. Cristo va a venir como ladrón en la noche, o sea, va a nacer en algún lugar de la tierra, que vamos a ver que la Biblia lo dice. Tendrá su tiempo de preparación como la tuvo Jesús. Revelará al mundo, será el único que descubra la verdad, porque dice que el Cordero es el único que puede abrir ese libro con los sellos. Será el único que descubra la verdad. Tendrá que enseñar esta verdad al mundo para guiarlos hacia la verdad completa. Esa verdad terminará con todos los misterios de una vez por todas, será el fin de los misterios de Dios.
tendremos que profetizar nuevamente al mundo entero, por lo tanto va a ser un trabajo lento. Quiere decir que debe haber alguna parte de la Biblia que nos muestre que de ningún modo el establecimiento del reino de los cielos será instantáneo. Hasta ahora habíamos creído que Cristo venía en las nubes, nos encontrábamos con Él en el aire, todo lo demás era destruido, instantáneamente se terminó y el reino de los cielos se construía allá en las nubes. Y esto se destruía por completo. Todo esto nos está mostrando claramente que en realidad va a ser un trabajo paulatino, lento. Y Jesús lo dijo claramente. Ahora lo vamos a ver. En Mateo 13:31, y en Mateo 13:33, para que nos quede bien claro, Jesús dio dos profecías con respecto a la llegada de Cristo y el establecimiento del reino. Dos, diferentes, pero con el mismo significado. Y van a ver cómo dijo Jesús muy claro, pero muy claro, que el reino de los cielos no se va a establecer instantáneamente con la llegada de Cristo en las nubes, sino que va a ser un trabajo arduo donde tenemos que reeducar a la humanidad entera. Dijo así: otra parábola les refirió Jesús. El reino de los cielos será semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Así será el reino de los cielos. ¿Qué significa? Dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, y que uno lo siembra. Así será el reino de los cielos. Sin embargo, después va a crecer y crecer y crecer hasta el punto que se hace un árbol y que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Significa que si yo tomo una semilla y la planto y me siento ahí y miro, ¿voy a ver alguna diferencia? No. ¿Pero está creciendo o no? Sí, está creciendo. Porque si yo vengo después de un tiempo voy a ver que realmente creció, quiere decir que está creciendo. Pero está creciendo tan paulatinamente que a lo mejor ni me doy cuenta que está creciendo. El reino de los cielos será semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Como una semilla. Así será el reino de los cielos. Como una semilla que crece paulatinamente. Pero para que no queden dudas, a continuación mismo, dice, otra parábola les dijo Jesús. El reino de los cielos será semejante a la levadura, que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. O hasta que todo fue leudado. Otra parábola les dijo Jesús. El reino de los cielos será semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, o mezcló con 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Significa que la masa va creciendo poco a poco, ¿no es cierto?, cuando tiene levadura. Poco a poco. Y así será el reino de los cielos, decía Jesús, como levadura. Está muy claro. Ese es el proceso en que se va a establecer el reino de los cielos. Porque el infierno, ¿por qué llegó a existir? El infierno existe porque Satanás logró tener poder. Pero ¿por qué el sujeto tiene poder? Porque el objeto le responde. ¿Por qué Satanás llegó a tener poder? Porque la humanidad le respondió, ¿verdad? Entonces, poco a poco, con nuestro pecado, respondiendo a Satanás, creamos este mundo infernal. El infierno llegó a existir por la falta de responsabilidad del hombre. ¿De qué modo se va a reconstruir el reino de los cielos? A través de la responsabilidad humana. El reino de los cielos se va a construir con el poder de Dios, pero con nuestras manos. Es el hombre el encargado de recuperar la verdad, de incorporarla, de recibir la palabra de Dios, de creer en ella y vivir de acuerdo a ella. ¿Se acuerdan? Los principios para la resurrección. Recibir la palabra de Dios, creer en ella y vivir de acuerdo a ella. ¿Por qué entonces a veces no es tan fácil? Ustedes hicieron un seminario de 7 días, de la mañana a la noche, escuchando. ¿Por qué a veces no es tan fácil? Y tenemos tantas preguntas. Porque el hombre perdió la verdad. El hombre le arrojó la verdad en la cara a Dios.
y el hombre tiene que recuperar esa verdad. ¿Entienden? Por eso el Mesías también viene en la posición de hombre, por supuesto, es un hombre. Solamente un hombre que cumple 100% con su responsabilidad, pero es un hombre, es un ser humano. Y él, en el nombre de la humanidad, tiene que lograr abrir ese libro que está sellado, tiene que descubrir la verdad. No la recibe así porque sí, tiene que buscarla, tiene que derramar lágrimas, sudor y sangre para encontrar esa verdad y transmitirla. Y nosotros también tenemos que pagar un precio para recibir la verdad. Primero y principal tenemos que buscarla. Jesús dijo, el que busca encontrará. El que llama se le abrirá. Quiere decir que aquel que hace el esfuerzo por conseguir, está restaurando el fracaso del hombre que arrojó la verdad a la cara de Dios. ¿Se entiende? No crean que van a entender la verdad así porque sí. Esta mañana dijimos, nada que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Entonces uno realmente hace el sacrificio, el esfuerzo, para conseguir lo que él perdió. Quiere decir que el hombre tiene que hacer un sacrificio para entender la verdad, para buscar la verdad, para estudiar la verdad, para practicar la verdad. Y con eso entonces empieza a limpiar el mundo, reconstruir el mundo. ¿Sí? No va a ser Dios quien restaure el reino de los cielos así instantáneamente, porque no es su responsabilidad. Si lo hubiera hecho ya hace miles y miles de años. Fue el hombre el que destruyó el reino de los cielos, fue el hombre el que destruyó el ideal de Dios, y él lo va a construir, lo va a reconstruir con sus propias manos. Con el poder de Dios, pero con las manos del hombre. Y el poder de Dios vendrá a través del arrepentimiento humano. Es el proceso inverso al de la caída. Y todos estos versículos nos están mostrando eso claramente. Entonces tenemos que ver que eso es lo que está ocurriendo hoy en día en realidad. Eso es lo que está ocurriendo. Una nueva verdad, el principio divino, con todas las respuestas tan claras del patrón con el que Dios ha ido trabajando durante la historia, está siendo revelado al mundo. ¿Ustedes creen que este seminario es el único que se ha realizado? ¿Ustedes tienen alguna idea de cuántos cientos de seminarios se habrán realizado en esta misma semana en otras partes del mundo? Hay 200 países del mundo que están trabajando en la providencia. Y muchos de esos países tienen decenas y decenas de ciudades donde tienen centros de la iglesia dando testimonio. ¿Alguien tiene alguna idea de cuántos cientos de seminarios se han realizado en la misma semana? Nadie sabe. Muchos. Es un trabajo arduo. Quiere decir entonces que es muy claro que el Mesías tiene que nacer de nuevo, como ocurrió, porque justamente Jesús nació hace 2000 años y no fue entendido, se lo crucificó. Entonces, por este fracaso tiene que restaurarse eso de nuevo. Quiere decir que no es el mismo Jesús el que va a venir. No es el mismo Jesús. El Mesías va a nacer en alguna parte del mundo. ¿Por qué entonces en la Biblia, en algunos momentos Jesús habla del Señor de la segunda llegada en tercera persona? Habla de Él, cuando Él venga. Sin embargo, en algunas partes parecería que fuera el mismo Jesús el que va a volver. Bueno, ya tenemos un precedente bíblico que nos muestra esto. Por ejemplo, a Jesús se lo llama el segundo Adán en la Biblia. Primera a los Corintios 15:45. Jesús es el segundo Adán. Pero Jesús era Adán. No, él no era Adán. Pero él tenía la misión de Adán. ¿Sí? Del mismo modo, Juan el Bautista la Biblia dice que él era Elías. Jesús dijo que él era Elías. ¿Pero Juan el Bautista era Elías? No, Juan el Bautista no era Elías. Pero Juan el Bautista tenía la misión de Elías. Entonces, del mismo modo, el Señor de la segunda venida, como si fuera Jesús. ¿Pero es el mismo Jesús? No, no es el mismo, pero tiene la misión de Jesús. Tiene que continuar esa misión que quedó bloqueada por la falta de responsabilidad que tuvo el hombre hace 2000 años atrás. Pero debería haber alguna parte de la Biblia que nos indique esta diferencia. Sí, esto lo podemos leer en Apocalipsis 2:17. En Apocalipsis 3:12. En Apocalipsis 19:12. Y en varios otros lugares también. La Biblia dice en estos lugares que cuando venga Cristo, vendrá con un nombre nuevo.
El mismo Jesús decía, cuando venga, vendrá con un nombre nuevo. Leamos Apocalipsis 3:12, para leer uno de ellos. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. La nueva Jerusalén enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. En otras partes habla de una piedra. Recuerdan que la piedra simbolizaba a Cristo. Y Jesús dice que le dará a los que están preparados, a los que perseveran, le dará una piedra con un nombre nuevo, escrito en la piedra que nadie lo conoce, solamente el que lo recibe. Y la piedra simboliza a Cristo. Y dice con un nombre nuevo, que nadie lo conoce sino el que lo recibe. Entonces, ¿cuál será el trabajo de Dios? ¿Cuál será el trabajo de Dios? ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo? Dijimos que Cristo, Jesús, por ejemplo, venía en la posición de Adán. ¿Cuál era la misión de Adán? ¿Qué es lo que tendría que haber cumplido Adán? Adán tendría que haber cumplido con las 3 bendiciones. Dios le había dicho: creced, multiplicaos y dominad. Quiere decir entonces que el plan de Dios al principio era que Adán y Eva llegaran a crecer hacia la perfección. Después recién, o sea, llegar a ser uno con Dios. Después recién se puede multiplicar y tener hijos. Y entonces esto sería el reino de los cielos. Familia perfecta, sociedad perfecta, nación perfecta, un mundo perfecto. Y esta habría sido la Trinidad a través de la cual todos nosotros como hijos deberíamos unirnos. El Padre, el Hijo y la hija. Más tarde, como esto no fue posible, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo en la posición de padres espirituales de la humanidad. Sin embargo, Dios quería restaurar este fracaso. Quiere decir entonces que Cristo viene en la posición de Adán. Y Él debe cumplir primero con la primera bendición, después rescatar a alguien en la posición de Eva, para que también pueda cumplir con la primera bendición de llegar a la perfección. Y entonces, cuando llegue el momento de la segunda bendición, la humanidad dejará de ser huérfana. Por primera vez en la historia habrá padres verdaderos. Y entonces podemos leerlo en la Biblia, en Apocalipsis 19:7. Cuando esto ocurra, ¿no será el momento esperado por la humanidad? La humanidad ha sido huérfana de padres verdaderos. Adán y Eva cayeron en la posición de padres falsos, centralizados en un Dios falso, creando un mundo falso. Por eso la Biblia dice que cuando venga Cristo, nosotros tenemos que ser adoptados por Él. Nosotros estamos en un mundo satánico, apartados de esto, tendremos que ser adoptados por Él, dice la Biblia. Cuando venga Cristo, nosotros tenemos que recibir la filiación adoptiva. Esto está en Gálatas 4:4. Cuando venga Cristo, nosotros tenemos que recibir la filiación adoptiva. Pero volvamos a esto, la segunda bendición de Cristo. O sea, el establecimiento de los padres verdaderos, las bodas del Cordero, la esposa del Cordero. Esto está en Apocalipsis 19:7. Pero antes de leérselo, quería que ustedes interpreten claramente qué podemos esperar. Imagínense, nosotros caímos bajo el dominio de un Dios falso, con padres falsos, que Adán y Eva caídos, ¿no? Si nosotros estuviéramos en un orfanatorio, ¿no? Imagínense, niños en un orfanatorio, esperando tener padres, tener un hogar, ¿no? Y nunca ocurre, hasta que un día llega alguien maravilloso, lindo, bondadoso, corazón de oro, nos mira y nos quiere abrazar, como la gallina que abraza a sus pollitos. Y Él nos dice: yo te voy a adoptar.
ese es el día más feliz de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero él sale y por un accidente muere. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Él venía para adoptarnos, dice la Biblia, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Y sin embargo fue asesinado. Y tenemos que esperar mucho tiempo más hasta que llega alguien tan bondadoso como este hombre. ¿No va a ser un momento de alegría? El día que otra vez se da la oportunidad de que seamos adoptados, ¿no va a ser un momento de alegría? ¿Que por primera vez voy a tener mis padres? Bueno, la Biblia, cuando refleja las bodas del Cordero, cuando la Biblia habla de las bodas del Cordero, el establecimiento de los padres verdaderos, no lo dice así nomás. Lo dice como un momento de máxima alegría. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha engalanado, y se le ha permitido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. O sea que va a ser santa, pura. La blancura representa la pureza. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, se ha engalanado, y se le ha permitido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Está hablando como el momento maravilloso, esperado por toda la humanidad. Claro, porque esta segunda bendición nunca se había cumplido. Adán y Eva fracasaron en cumplir aún la primera. Después de miles de años llegó el hombre que había cumplido con esta primera bendición por primera vez en la historia. Sin embargo, fue asesinado. Entonces, miles de años más la humanidad esperando que se establezcan estas dos bendiciones. Y eso va a ocurrir, dice la Biblia, en los últimos días, con la llegada de Cristo. Y cuando habla de las bodas del Cordero, eso no es simbólico. ¿Ven la confusión del hombre? Lo que es literal lo toma como simbólico, lo que es simbólico como literal. Entonces hay una confusión. Pero cuando habla de eso, según lo que estamos viendo, todo el principio divino tan claro, ese es el plan de Dios. Entonces, con todo esto que tenemos, ¿por qué la Biblia dice entonces que Cristo vendrá en las nubes? ¿Por qué prestar a esa confusión? En realidad, no se olviden nunca, repito, que Dios tenía que sembrar este mensaje, sembrar este libro, este mensaje, en un mundo satánico. ¿Sí? El hombre, totalmente, la humanidad había caído bajo el dominio satánico. Y Satán iba a hacer todo lo posible para evitar cualquier camino de liberación. Dios estaba intentando evitar falsos cristos. Si Dios hubiera dicho directamente, a través de Jesús, que iba a nacer un hombre con la misión de que la humanidad tenía que seguirlo para salvarse, muchos falsos, ateos y personas que no creen en nada se habrían hecho pasar por el Salvador. Era conveniente durante estos 2000 años que el hombre creyera que Cristo podía venir en las nubes. Era conveniente, esto mantuvo la fe de los cristianos durante 2000 años. ¿Entienden? Además, si nosotros estamos en el campo enemigo, estamos en una guerra y tenemos que transmitir nuestro mensaje a nuestros aliados, ¿no transmitiríamos el mensaje en clave? En todas las guerras se ha hecho eso siempre. ¿Por qué no en esta guerra que es la principal? La guerra entre el bien y el mal. Entonces este mensaje está en clave. Y solamente los aliados de Dios pueden revelar qué es lo que está significando todo esto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significan las nubes? Bueno, si nosotros leemos en Apocalipsis 17:15, nos da la clave. En realidad, obviamente, la nube está formada por agua. Pero cuando el agua se evapora, todas las impurezas que el agua tiene quedan abajo. Quiere decir que la nube está simbolizando agua pura, ¿verdad? La nube está simbolizando agua pura. Y según la Biblia, el agua simboliza gente. Leemos en Apocalipsis 17:15, que dice:
Me dijo además, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Donde está sentada la ramera, una prostituta, una mujer caída, baja. Las aguas que has visto representan eso. Las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que el agua está simbolizando a gente caída, según la Biblia. Entonces, cuando el agua se evapora, forma una nube. Si el agua simboliza gente caída, la nube simboliza gente pura. ¿Por qué dijo la Biblia entonces de que Cristo vendría en las nubes? Cuando Cristo vino hace 2000 años atrás, ¿acaso Dios no preparó un pueblo? ¿No preparó un pueblo de gente preparada, con profetas, etcétera, para que el Mesías pudiera nacer en él? ¿No sería lógico entonces que esta vez haga lo mismo? Cuando nosotros vamos a plantar un árbol, ¿no preparamos acaso la tierra? ¿No la damos vuelta, la ablandamos y la regamos y sembramos la semilla y la cuidamos? Entonces no es lógico que para que venga el árbol verdadero, el árbol de vida, Adán está simbolizando el árbol de vida, Adán perfecto simboliza el árbol de vida, se prepare también la tierra, se prepare un lugar, un pueblo. Entonces lo que está tratando de decir la Biblia, simbólicamente al decir que vendrán las nubes, significa que va a haber gente preparada. Y vamos a ver que Jesús dijo exactamente lo mismo. Que va a haber otro pueblo, dijo Jesús. Claramente, otro pueblo. Porque el primer pueblo no hizo la voluntad de Dios. Lo dice Jesús en forma totalmente clara, ahora lo vamos a ver. Debido a que ese pueblo fracasó en la voluntad de Dios, matando a su hijo, Jesús dice, matando al Hijo de Dios. Ustedes se van a quedar sorprendidos. Porque Jesús dice esto, en una parábola que ahora les voy a leer, que Dios no quería que él muriera. Quédense sorprendidos. Así de claro, Dios no quería que su hijo muriera, pero como igual lo van a matar, entonces ese pueblo fracasó y Dios tiene que preparar otro pueblo. Así de claras están las cosas. Así de claro dijo Jesús y ahora se los voy a leer. Esto está en Mateo 21:33. En adelante. Mateo 21:33. Es la parábola de los labradores homicidas. La parábola de los labradores homicidas. Van a ver qué clara que es. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos. Entonces veamos qué significan los elementos de esta parábola y van a ver qué claro que está. El dueño, propietario, padre de familia, dice que era. Plantó una viña. La arrendó a unos labradores. Cuando llegó el momento de los frutos, dice, el dueño envió a sus siervos para que ellos recogieran los frutos. ¿Y qué pasó? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le apedrearon. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno le golpearon, a otro le mataron y a otro le apedrearon.
envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo le respetarán. Esa era su esperanza. Les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo le respetarán. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿qué hará a aquellos labradores? Y los discípulos le contestaron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. A otros labradores. ¿Qué significa todo esto? Obviamente, está muy claro, el Padre simboliza a Dios, el dueño, el propietario. La viña representa el reino de los cielos. Los labradores representan el pueblo de Israel. Los siervos, ¿quiénes son? Los profetas, ¿sí? Los siervos de Dios. ¿Qué pasaba con todos los profetas? Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a todos los profetas que a ti te son enviados, decía Jesús. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos y tú no lo has querido? Todos los profetas eran asesinados. El Hijo, Jesús. Pero acá dice claramente que cuando Dios envió a su Hijo, lo envió pensando, a mi Hijo le respetarán. O sea, a pesar de que mataron a todos los profetas, tengo la esperanza de que a él puedan aceptarlo. Quiere decir que no lo envió a morir. No lo envió a morir. Sin embargo, lo iban a asesinar igual. Por lo tanto, habrá otros labradores. ¿Qué significa? Otro pueblo elegido. Otro pueblo preparado por Dios. Le contestaron los discípulos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿No está más claro imposible? Jesús contesta, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Habrá otro pueblo elegido. Este versículo nos muestra tan claramente, ¿no?, que Dios envió a Jesús no para morir, sino para que lo acepten. Sin embargo, debido a que mataron a su hijo también, entonces ahora Dios tiene que terminar con este pueblo y preparar a otro. Y eso es lo que significan las nubes. Dijimos que la nube simboliza gente pura. Entonces, decir que el Mesías va a venir en las nubes significa que va a haber gente preparada para recibirlo. Y esa gente preparada, esas nubes, están representando a ese otro pueblo. A ese otro pueblo. Entonces, tenemos que enseñar hoy en día a millones de cristianos fundamentalistas que lamentablemente, si bien son preparados por Dios y están anhelando en sus corazones el tiempo de la llegada de Cristo, están igual que Juan el Bautista, teniendo sus preconceptos tan marcados que se están preparando en realidad para ser aquellos que persigan al Mesías, porque tienen preconceptos equivocados. Y por esa razón Jesús dijo que muchas estrellas, y ya vimos en la conferencia de los últimos días que las estrellas simbolizan a los cristianos, que muchas estrellas caerán del cielo. Y por eso Jesús les decía a ellos mismos, en aquel día vendrán a mí a decirme, Señor, Señor, ¿no hemos hecho milagros en tu nombre? ¿No hemos echado demonios en tu nombre? Y hemos hecho muchas obras en tu nombre. Sin embargo, yo os declararé, decía Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son las personas que hacen milagros y profecías en el nombre de Cristo? ¿No son los cristianos? Sin embargo, Jesús está diciendo, aún así, yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque aún los más preparados se pueden convertir en enemigos
porque forman sus conceptos demasiado en forma personal. Juan el Bautista se convirtió en el enemigo de Jesús. Fue el principal causante de la muerte de Jesús, cuando en realidad era la persona más preparada para recibir a Cristo. Sin embargo, por tener sus propios conceptos, al final no pudo entender quién era el Mesías. ¿Se entiende? En la época de Jesús ocurría exactamente lo mismo. También en esa época Dios dio dos clases de profecías, una simbólica y una literal. Exactamente igual. Si nosotros leemos en Daniel, capítulo 7, versículo 13, vemos que también Dios dio una profecía a través de Daniel que dijo: y yo estaba teniendo visiones en la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía el Hijo del Hombre. En las nubes del cielo venía el Hijo del Hombre. Esto es en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel. Sin embargo, otro profeta del mismo tiempo, que era Miqueas, esto lo podemos leer en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dijo: y tú, Belén, aunque eres la más pequeña de Israel, de ti vendrá aquel que ha de guiar a Israel. Y así que él profetizó que el Mesías iba a nacer en Belén. Quiere decir que una era simbólica y la otra era literal. Exactamente igual. Sin embargo, la gente de aquella época también tenía la tendencia, igual que la de ahora, de esperar que las cosas que vengan de Dios tienen que ser de un modo espectacular. Probablemente el mismo Juan el Bautista tenía a lo mejor esta idea de que Cristo iba a ser tan impresionante externamente que a lo mejor hasta viniera directamente del cielo. Y esto lo podemos ver en 2 Juan 7. Segunda carta de Juan, versículo 7. Donde el apóstol Juan llamó anticristos a todas aquellas personas que no aceptaron a Cristo, que no lo aceptaron a Jesús, porque había nacido en la carne. Quiere decir que hubo gente que no podía aceptar que Jesús fuera el Mesías, porque no había venido en las nubes. Porque ellos estaban esperando esta profecía. Porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quiere decir que había gente que no podía aceptar a Jesús porque había nacido en Belén, había nacido en la carne en vez de venir en las nubes. Se repite el mismo paralelismo hoy en día. La gente está enfocada en este versículo simbólico. Y todo lo demás, todas las demás pruebas que hacemos, las ignoramos. Tenemos que estar abiertos a las posibilidades de que Dios actúe de un modo diferente al que a mí se me antoja, o al que a mí me gustaría. Por supuesto que sería una cosa espectacular, de que Cristo viniera en las nubes con un coro de ángeles y trompetas. Pero si yo me enfoco solamente en la imagen que yo tengo, probablemente termine fracasando. Entonces, ¿de dónde será ese pueblo? ¿Cuál será otro pueblo? La segunda pregunta. La primera pregunta, ¿cómo? Entonces, es en la tierra. Nacido de mujer. Qué lamentable, ¿no? Que en el siglo XX tengamos que dar tantas explicaciones para demostrar que un hombre va a nacer de una mujer. Pero también podemos leer en Apocalipsis 12:5 la prueba de esto. Porque al final, después de tantas vueltas, en realidad la Biblia lo dice claramente. Que Cristo va a nacer de una mujer. Apocalipsis 12:5. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el que regirá con vara de hierro a todas las naciones del mundo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Una mujer que va a dar a luz un hijo
que se va a sentar en el trono de Dios y que va a guiar a las naciones del mundo. ¿Qué otro puede ser que no sea el Cristo? Y la mujer dio a luz un hijo varón, el que regirá con vara de hierro a todas las naciones del mundo, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. De todos modos, en este versículo bíblico, todos los cristianos tienen en claro que sí, que se refiere al Mesías, que va a guiar a las naciones del mundo y que se va a sentar en el trono de Dios. Pero dice que una mujer dará luz. Y algunos, que confunden lo simbólico con lo literal, piensan que acá está el símbolo, que eso es simbólico, que probablemente esa mujer esté simbolizando a la iglesia. Bueno, aún así las iglesias no están en las nubes, están en la tierra. ¿Sí? Entonces, es muy claro en la Biblia, una vez, claro, que uno entiende el principio divino, es muy claro el modo en que Dios está trabajando. La Biblia está diciendo claramente que van a ser de una mujer. Nacido de una mujer. Entonces, ¿dónde? Vamos a ver, ¿cuándo? La segunda pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo puede ocurrir esta venida de Cristo? Bueno, nosotros podemos saber eso a través de la repetición de la historia, ¿verdad? Hemos visto la conferencia de los paralelos históricos. Esto comenzó con Jacob, 12 hijos y 70 parientes, y fue la preparación de la primera Israel hasta que Jesús nació. Como todo esto se perdió, entonces tiene que volver a repetirse, habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces acá eran 400 años de esclavitud en Egipto, 400 años del periodo de los jueces, 120 años del periodo del Reino Unido, 400 años del periodo del Reino Dividido, 210 años del periodo de cautiverio y retorno en Babilonia, y el último periodo de 400 años para la llegada del Mesías. Y entonces ahí sí llegó Jesús. Con su crucifixión todo esto se perdió, habíamos visto en la conferencia de los paralelos, y entonces se repiten. Jesús comienza la historia del cristianismo, que es la segunda Israel. 400 años de persecución en Roma, 400 años de los patriarcas, 120 años del periodo del Reino Unido, 400 años del periodo del Reino Dividido, 210 años del periodo de cautiverio y retorno papal, y el último periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Cuando termine de repetirse esto, entonces, se puede producir la venida de Cristo. Puede venir el Señor de la segunda venida. Quiere decir que acá comienza nuestra era cristiana, el año 0. Entonces solamente tenemos que sumar. ¿Cuántos años tienen que pasar? 400, más 120, más 400, más 210, más 400. Y eso nos da 1930. 1930, el año 1930. Pero claro, no son exactos, ¿no? Nosotros vimos que acá, por las condiciones dadas por los cristianos, se pudo establecer un poco antes, fue en el año 392. Acá ya fue el año 800, o sea que ya fue exactamente 400 y 400. Pero a veces se va desfasando un poco el tiempo. Acá sabemos que aparece un gran reformista. Del mismo modo que acá apareció Malaquías, acá apareció Lutero. Y después de este reformista, 400 años más tarde, después de Malaquías, 400 años más tarde nació Jesús. Lutero comenzó su reforma en el año 1517. Más 400 nos da 1917. Quiere decir que por un lado nos da 1930, por otro lado nos da 1917. Significa que aproximadamente la historia ya. Estaba indemnizado todo el fracaso de la historia anterior. Por lo tanto, la respuesta es entre 1917 y 1930. Sí, hace muchos años. Estamos ya en el año 1994. Y ya aproximadamente entre 1917 y 1930 estaban dadas todas las condiciones para que el Mesías pudiera venir. Con todo lo que estamos hablando, sería razonable que una persona diga, pero ¿cómo? ¿Cómo yo no sentí nada? Bueno, estamos diciendo, ¿no?, que vendrá como ladrón en la noche, preparará un fundamento. Quizá cuando nos enteremos ya haya un trabajo realizado a nivel mundial. ¿Dónde?
¿Dónde podemos observar el trabajo de Dios? ¿En qué lugar del mundo? ¿Dónde habrá otro pueblo preparado, otro pueblo elegido, preparado por Dios,